Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Bienvenidos una vez más, estas son las UCI Noticias de la hora. Les saluda Eduardo Molano. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas asegura que Colombia no ha ejecutado acción ofensiva alguna en la frontera con Ecuador. La Corte Suprema de Justicia asegura que tiene la competencia para decidir sobre la situación de alias Jesús Santrich. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, apela a la colaboración internacional ante nacionalismos y populismos en su país. Y ahora los detalles. Tras la circulación de un supuesto comunicado del Frente La Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, que confirmaba la muerte del equipo periodístico ecuatoriano secuestrado en la frontera, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas negó que no hay elementos que permiten afirmar que es verídico. También se refirió a las supuestas acciones ofensivas en la frontera Colombia-ecuatoriana. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, fijó la postura de ese organismo frente al camino jurídico que debe surtir Jesús Santrich ante la captura y prestación de la justicia norteamericana por hechos relacionados con narcotráfico. Después de agotado los trámites propios de la Cancillería y pasando por el Ministerio de Justicia, el asunto debe ser remitido a la JEP. Y la JEP debe estudiar, dentro de las evaluaciones que debe realizar, si los hechos que se le imputan al señor Jesús Santrich sucedieron antes o después del 1 de diciembre de 2016. Señor comerciante, China sigue consolidándose como la nueva potencia mundial en materia de comercio y le ofrece a usted miles de oportunidades. Haciaelmundo.com. ASIA le busca proveedores seguros y le asesora sobre cómo importar de China, ya sea en grandes o en pequeñas cantidades. Y si lo prefiere, Hacia el Mundo le asesora para que usted mismo viaje a China y explore las miles de oportunidades. Haciaelmundo.com. En Hechos del Mundo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, apeló hoy a la colaboración de los gobiernos democráticos para ofrecer respuestas conjuntas de los problemas reales de los ciudadanos y hacer frente así a la proliferación de movimientos nacionalistas y populistas. Rajoy lanzó este mensaje al trabajo conjunto de las democracias de todo el mundo en la conferencia que ofreció en Buenos Aires, Argentina, sobre la política exterior española y que fue el acto principal de la última jornada de su visita oficial a ese país. Entérese primero en UCI Noticias. Son las 3 en punto en Radio Melodía. Aquí comienza Sendas Apostólicas, un programa del Ministerio Radial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI, Bucaramanga. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. Sendas Apostólicas, edificando nuestras vidas con base a la palabra de Dios. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los hermanos y amigos, es una tremenda bendición estar con ustedes a esta hora de la tarde, aquí delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con esta hermosa programación que todos los días de lunes a viernes llega hasta ustedes de 3 a 4 de la tarde. Extendemos un cordial saludo a toda nuestra audiencia en todo el departamento de Santander, en los diferentes municipios donde nos reportan sintonía. Que Dios les bendiga de una manera especial. Para nosotros es una tremenda bendición estar con ustedes a esta hora de la tarde, trayéndole esta programación de Sendas Apostólicas de Jesucristo. Gracias a Dios por los que a esta hora están conectados también a través del Facebook. Que Dios les bendiga de una manera especial. A los hermanos que de los diferentes países del mundo a esta hora están conectados, Dios les bendiga poderosamente. De verdad que para nosotros los que hacemos este trabajo es de gran bendición poder llegar hasta ustedes a esta hora de la tarde con su programación Sendas Apostólicas de Jesucristo. Bueno, está con nosotros en esta tarde aquí en la mesa nuestro hermano Eliseo Stapper. Él es líder nacional de la juventud y para nosotros es una tremenda bendición que el hermano haya aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. También lo acompaña su esposa, la hermana Yandra. También es bienvenida aquí a la cabina de Radio Melodía.
en la tarde de hoy. El hermano Germán está ahí detrás del computador, pendiente a interactuar con los amigos y hermanos que se conectan y pendiente también a su petición. Recuerde que tenemos un número donde usted puede llamar en esta tarde aquí a la emisora de Radio Melodía. Usted puede llamar, también comunicar su petición, su oración, y con mucho gusto le estaremos atendiendo. Recuerde, puede escribirnos también al WhatsApp 311-859-8045 y estaremos también atendiendo esa petición que usted nos envíe a través del WhatsApp. Mano Germán, no sé si usted tiene el número de la emisora de acá para que se lo compartiera a la audiencia en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta tarde queremos recordarles, hay una línea del cual es de celular de aquí de la emisora, es 300, creo que es, aparece aquí en la página, ya se los digo un momentico aquí, mientras que sale el número, saludamos a nuestro hermano Eliseo. Dios le bendiga, hermano Eliseo, una bendición tenerlo usted y a su esposa en esta hermosa tarde, y a toda la amada audiencia, para nosotros una bendición. 371-49-778, 300-714-9778. Ahí usted puede comunicarse con nosotros, dejar su necesidad, su petición, y con mucho gusto la estaremos atendiendo. Recuerde que la página de la emisora Radio Melodía está abierta para que usted pueda estar ahí atento, o por medio del Facebook Radio Melodía o Sendas Apostólicas, que es el nombre de este programa, patrocinado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI. En esta oportunidad, nuestro hermano Obed es el director, y cada uno de los hermanos que estamos constantemente aquí en la mesa, el hermano Jaime, el hermano Jesús, el hermano David y mi persona, que estamos en este lugar, ahí pudiésemos decir al pie del programa, y estamos para servirles. Entonces, en esta tarde es una bendición estar con ustedes. 300-714-9778 es el número donde usted se puede comunicar. Bueno, vamos a oír el saludo de nuestra hermana Yandra, la esposa del hermano Eliseo, y ahí continuaremos con el hermano Eliseo, que nos va a traer la enseñanza de la palabra de Dios. Hermana Yandra, bienvenida a la cabina de Radio Melodía. Gracias, hermano. Dios les bendiga para todos en esta tarde. Les estoy saludando en el nombre del Señor. Pues para mí es un privilegio poder estar acá nuevamente, pues acompañando a mi esposo, y pues decirles a todos los que nos escuchan que bueno, Dios es muy grande y Él es muy bueno, y pues vamos a escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Continuamos con nuestro hermano Eliseo en esta tarde. Hermano Eliseo, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y el saludo suyo para toda la audiencia y para toda la juventud de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia también. Bueno, Dios les bendiga a todos los jóvenes que nos están sintonizando en esta hora de la tarde. Para mí es una bendición muy grande este espacio que Dios me da para poder llegar a la juventud de nuestra amada Colombia, de nuestra amada iglesia y demás partes, con la palabra del Señor. En esta tarde estaremos compartiendo una reflexión, una meditación sobre el lema nacional de los conquistadores pentecostales, que es una generación apasionada por la palabra de Dios. Agradecerles a ustedes, hermano Obed y hermano Germán también, amén, por la invitación, aquí en compañía de mi esposa. Quiero que vamos a estar muy bien apoyados. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le recordamos el número, ahora el número fijo, 630-4870, 630-4870 o 630-4794, es el número de línea telefónica fija, donde usted se puede comunicar también y dejarnos su petición. Bueno, hermanos, es un momento importante y vamos a disponernos a oír la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Para eso nos hemos reunido y le pedimos a los amigos que estén bien atentos, porque el Señor hoy quiere hablarle a tu corazón. Entonces, hermano Eliseo. Bueno, como decía la vez pasada que estuve aquí, hay una necesidad en nuestra juventud, y también yo creo que no solamente en la juventud sino en la iglesia, y es volver a la palabra, volver a entrar en contacto con la palabra. Eso fue lo que nos arrojó una encuesta donde se encontró que el joven muy poco contacto tiene con la palabra de Dios. Por eso nosotros
el Comité Nacional de los Conquistadores Pentecostales, hemos sacado un lema y estamos trabajando en pos de ello, y es una generación apasionada por la palabra de Dios. Ese es el título de esta meditación hoy, y voy a invitarles para que, si pueden buscar allá en su Biblia, miremos el Salmo capítulo 119, el verso 97. Repito, el título de esta enseñanza es Una generación apasionada por la palabra de Dios. Y la base bíblica es Salmos capítulo 119, el verso 97. A los jóvenes que nos están viendo por el Facebook de los Conquistadores Pentecostales, también un saludo para todos ellos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Otra versión dice: cuánto amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo. Y otra versión, la traducción lenguaje actual, dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. No hay un dato preciso de quién escribió el Salmo 119, pero por las características del Salmo y por la manera como el escritor se expresa de la palabra de Dios en este Salmo, se cree que este Salmo lo haya escrito David, el rey David, aquel jovencito conforme al corazón de Dios, pues guarda una relación muy cercana con el Salmo 19, que sí aparece que fue escrito por David. El Salmo 19 dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, hablando de la palabra que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado. Y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Este Salmo 19, los versículos que leí están del 7 al 11, guardan una relación muy cercana con las características de la palabra en el Salmo 119. Y en este Salmo encontramos a un hombre, nada más y nada menos que apasionado por la palabra de Dios. Una generación apasionada por la palabra de Dios. Tenemos que definir o comprender realmente qué significa ser apasionado. Ser apasionado es alguien que siente pasión o gran entusiasmo por una persona, alguna cosa o algún oficio. ¿Y qué es la pasión? Pasión es un sentimiento fuerte. Para mí, pasión es un sentimiento fuerte que me impulsa a hacer algo con alegría, con ánimo, con prontitud, bien hecho y hasta terminarlo. Yo creo que alguien cuando tiene pasión y está haciendo un trabajo, una tarea, un servicio, y tiene pasión por eso que hace, se conocen estas características. Lo hace con alegría, no a regañadientes, con ánimo, con prontitud, bien hecho y hasta terminarlo. ¿Cómo se comporta un apasionado? ¿Cuál es la característica de una persona apasionada en lo que hace? El que siente pasión por algo que hace, repito, no lo hace a regañadientes, no le duele hacerlo, no lo hace a medias o mal hecho, por salir del paso. No, cuando yo tengo pasión por algo que estoy haciendo, entrego lo mejor por eso que estoy haciendo. Cuando yo tengo pasión por eso que estoy haciendo,
estoy ahí constante en ello, tanto que no querré despegarme. Hoy tenemos una generación, la llamada generación millennials, una generación de jóvenes apasionados por el celular, a sus redes sociales, tanto que duran horas y horas, hasta ni comen algunos por estar ahí pegados. Otros viven apasionados a los juegos, a los Xbox, y no hay tiempo para de pronto hacer otra actividad más productiva. Otros viven apasionados por el estudio, están metidos con todo al estudio. Está bien, claro que sí, pero hay una pasión tan desbordante, tanto que ya no les queda tiempo para las cosas de Dios. Otros viven tan apasionados al fútbol que ya prefieren un partido o ver un partido que ir a la iglesia. Otros están tan apasionados a las películas, al cine, al Netflix, que pasan horas frente a la televisión o malgastan su buen tiempo en algo que podría ser más productivo. Otros están apasionados a su cuerpo, al gimnasio, a que su cuerpo tenga más musculatura, a que su cuerpo esté exhibiéndose, se han vuelto ególatras, están apasionados a su cuerpo que ya no hayan que hacerle, a ver qué le meto, a ver qué le agrando, a ver qué cosas, porque hay un culto a ese cuerpo, que tampoco hayan cómo vestirlo, qué ponerle y cómo exhibirlo. No es que todo sea pecado lo que he mencionado, pero hay que decirlo, no todas estas cosas nos convienen, tampoco nos edifican y sí pueden llegar a esclavizarnos. Esta es la realidad, este es un mapa pequeño, una foto pequeña de lo que es esta generación. Y todas estas cosas que he mencionado, de alguna manera lo que hacen es drenar, digámoslo así, la vida cristiana, socavar que el joven tenga una muy buena relación con Dios. Querido jovencito, a todos los que nos están oyendo, hermanos, amigos, necesitamos, o mejor, Dios necesita una generación que más que apasionada por el celular, donde se dura horas y horas y horas, que más que apasionados por el Facebook, donde se está almorzando y es con el Facebook, se está estudiando y es con el Facebook, que más que apasionados por el WhatsApp, que más que apasionados por el Instagram o cualquier otra red social, que más que apasionados por el cuerpo o por las cosas de este mundo, Dios necesita una generación que vuelva o les apasione a abrir la palabra de Dios, a abrir las Sagradas Escrituras, y no solo abrirlas, sino leerlas, estudiarlas, meditarlas, guardarlas y ponerlas en práctica. Yo invito a esta generación, en serio, en el nombre del Señor, con urgencia, vamos a complacer eso que Dios quiere, que abramos su palabra, porque muchos de los conflictos, muchos de los problemas del pecado, muchas de las cosas que están sucediendo en los jóvenes, falta de ánimo, falta de orientación, falta de proyección, etcétera, falta de milagros, a veces se debe a esa escasez del conocimiento de la palabra de Dios. Repito, nos hemos ocupado en otras cosas, me incluyo ahí, nos hemos de pronto apasionado por otras cosas que, aunque entre comillas no sean pecado, de alguna manera están socavando nuestra relación con Dios, están deteriorando nuestro crecimiento espiritual. Yo me hice una pregunta: ¿cuáles son las características de alguien apasionado por la palabra de Dios? ¿Qué cualidades, cuál es el comportamiento de alguien apasionado por la palabra de Dios? Una persona apasionada por la palabra de Dios, número uno, lee la palabra de Dios todos los días y en cuanto pueda, no por tarea o por algún concurso en la iglesia o porque le toca predicar, no, sino por voluntad propia, por deseo. Una persona que le apasiona
La palabra de Dios, repito, no la lee porque, me toca predicar este sábado, nos dejaron un concurso que el que estudie Josué 1:1 le dan un premio, o por una imposición, lea la Biblia. No, un apasionado por la palabra de Dios lee la Biblia, la lee por voluntad propia. Mire lo que el salmista dice, repito el texto que leímos inicial: oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra, todo el día. Ella es mi meditación. Otra característica de alguien apasionado por la palabra de Dios es aquel que cuando está en la iglesia, que cuando está en un auditorio, etcétera, y está el momento de la palabra, donde se está predicando la palabra, el apasionado por la palabra de Dios está atento. No importa si el que la está predicando grita o si está hablando calmadamente, no interesa la forma. El que esté apasionado por la palabra de Dios, lo que le interesa más que el mensajero es el contenido del mensaje que viene. Así que se sienta con reverencia, con actitud, se concentra, escucha la palabra y si es posible toma nota, está muy pendiente. Y yo creo que nosotros, queridos jóvenes, queridos hermanos, queridos amigos, debemos tener en cuenta eso. No crea usted que la mejor predicación es la del predicador bomba. No, la mejor predicación es aquella que lleve palabra de Dios, y la mejor palabra no es la que se cuenten más chistes, o la que tenga más argumentos teológicos, o la que tenga una mejor exégesis, o la que tenga más anécdotas. La mejor palabra es la que pone a Cristo como el centro, como el Señor. Así que yo quiero invitarlos en el nombre del Señor para que esos paradigmas que de pronto traíamos, invitemos al predicador bomba y solamente para que emocione. No, creo que eso no es lo correcto. Tenemos que volver a la palabra. Así que esa es una característica. Una persona que dice, ¿quién va a predicar? ¡Ay, qué aburrimiento! No, uno cuando tiene hambre de palabra, uno está convencido que Dios va a usar a alguien, así sea uno el que menos cree. Una tercera característica de alguien apasionado por la palabra de Dios, no solamente la lee, no solamente toma buena actitud para escucharla, sino que la guarda. Es decir, la retiene, la conserva, por eso la escribe, porque quiere tenerla ahí, no para que se le olvide, sino que la guarda y cuando llega a casa empieza a meditarla, a corroborar textos. No se ocupa solo en las demás actividades cotidianas, sino que esa palabra que escribió, esa palabra que memorizó, esa palabra que escuchó, ahora quiere guardarla, memorizarla. Una persona apasionada por la palabra de Dios, aparte de estas características mencionadas, medita, piensa en la palabra, está pensando en ella, meditando en esa palabra que dijo el predicador de parte de Dios. Y una persona apasionada por la palabra de Dios, otra característica es que si no sabe algo, no se queda ahí, sino que investiga, pregunta, indaga, y quiere buscar conocimiento o iluminación de la palabra. Y una característica final de un apasionado por la palabra de Dios es que la pone en práctica. Todas estas cosas, después de leerla, después de escucharla, después de guardarla, después de indagar, después de meditarla, todo lo ha hecho no para aprender o para saber o volverse, perdóname la expresión, un ducho en la Biblia, sino para pulir su carácter, para que su carácter se parezca al del personaje central de la palabra, que es Cristo. Así que la pone en práctica, la obedece. Y sabe una cosa, mi hermano y joven, vea, cuando alguien obedece a la palabra de Dios, repito, después de leerla, después de escucharla, después de guardarla, después de indagar, después de meditarla, cuando alguien la pone en práctica, oiga, va a descubrir un resultado extraordinario, y ese resultado extraordinario es que va a recibir bendición del autor de esa palabra. Como por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 3, rápidamente dice así: Dios le dijo al pueblo: acontecerá
que si oyereis atentamente, porque la palabra de Dios hay que oírla atentamente. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, número 1. 2, para guardar. 3, y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice también. Ese también es una consecuencia de oír atentamente, es una consecuencia de guardar y de poner en práctica. Entonces dice Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Alguien podría decir, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero la Biblia dice que la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo llevo caminando con Dios 19 años. Y desde que empecé a caminar con Dios, recuerdo una biblicita negra que me regaló mi padre. Nadie me dijo, lee aquí, estudia acá. No, yo mismo empecé Génesis y a rayar. Y cada vez que iba leyendo me iba gustando más y me iba gustando más. Y cuando empecé a encontrar palabras, promesas y cosas tan grandes y sublimes que hay en esta palabra, llegó un momento donde yo dije, Señor, yo quiero que lo que está aquí, experimentarlo. Y ha sido de esa manera, ha sido así. Hoy me siento contento con el Señor. Siento que el reino de los cielos no es para mí algo que, yo no veo nada aquí. No, para mí el reino de los cielos es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios me ha abierto los ojos para contemplar las riquezas inescrutables que Dios tiene en este reino. Así que, querido jovencito, querido hermano, querido amigo, la palabra de Dios produce efectos sublimes. Cuando uno hace este proceso, repito, leer la palabra, abrir la palabra, guardarla, preguntar lo que no entiende, ponerla en práctica, cuando uno hace todo esto, uno comienza a darse cuenta que esta palabra es viva. Oye, de verdad es viva. Que esta palabra es eficaz, es poderosa, es verdad, es extraordinaria. Y todo esto hace, cuando uno ve que esa palabra se cumple, actúa, que está viva, eso hace que uno se enamore más de la palabra de Dios. Yo tengo una experiencia de niño, por allá en el año 1994, tenía 10 años. Y recuerdo que el salmo que mamá nos puso a leer fue el Salmo 91, el Salmo 4, sobre todo el Salmo 91, y yo me lo aprendí. Tenía 10 años y ya me sabía el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará. Resulta que mi papá trabajaba lejos del pueblo de donde soy, de La Esmeralda. Un saludo para los hermanos de La Esmeralda si están conectados. Trabajaba lejitos, una vereda que llaman por allá Alto Tumal, y a mí me tocaba llevarle el almuerzo a mi papá, llegar, hacerle ruegos a los carros para que me llevaran, luego bajarme y caminar por allá lejos, pasar por un potrero que había muchas vacas, y a mí me dan miedo las vacas. Así que eso para mí era todas las tardes a mí se me iba la alegría, se me iba el ánimo, porque me tocaba ir al otro día a llevar el almuerzo y pasar por el potrero donde habían vacas. Con decirle que cuando llegaba yo al potrero, yo siempre esperaba a alguien que me ayudara a pasar, porque me da miedo pasar por las vacas. Y un día, recuerdo yo una mañana, tenía 10 añitos, recuerdo, lo tengo muy presente, me arrodillé y sin nadie decirme, y le dije, Dios mío, tu palabra dice que tú eres mi abrigo, que el que habita el abrigo del Altísimo morará. Y empecé a leer ese salmo, orando, leyendo ese salmo. Solo tenía 10 años. Yo le decía, Señor, haga algo. Oye, les cuento para testimonio, esa mañana fue facilito, un bus, el Llanero se llamaba ese tiempo ese bus, fácilmente me recogió, me llevó. Cuando me bajé donde tenía que llevar el almuerzo, se bajaron como 4 más conmigo, y esos 4 iban para esa vereda que se llama Canciones. Oye, yo dije, Dios mío, Dios tan bueno. Con esos 4 me fui acompañado, pasé por el potrero de las vacas bien seguro, porque iban 4 grandes que me podían defender. Y mire la mejor sorpresa, esa tarde llegó mi papá diciendo a la mamá,
oiga, mejor vámonos a vivir a Canciones mientras yo termino allá a hacer lo que estoy haciendo. Fue el último día que llevé almuerzo al trabajo de mi papá y fue el último día donde dejé de pensar en las benditas vacas. Yo creo que Dios obró a esa oración de ese niño. Esa experiencia con la palabra a esa edad, 10 años, me ha llevado otras. De hecho, nos reíamos ahorita con mi esposa acerca de un marranito que mi mamá le aplicó una inyección y le dejó la pierna tiesa. No, el marranito no se podía, así que cuando se caía, él les quedaba ahí tendido. Entonces, Eliseo, levante la marranita. Entonces, un día, leyendo yo el Salmo 104, que dice que Dios cuida de su creación, uno tiene que creer en la palabra, porque lo que Dios dice es verdad. Yo dije, bueno, Dios cuida de su creación. Fuimos con la Biblia, viendo la marrana tendida, abrimos la Biblia, leímos el Salmo 104, nos agachamos, impusimos las manos con un cuñado mío sobre la marrana y la marrana se levantó. Entonces uno dice, oye, la palabra de Dios es verdad. Cuando uno descubre el tesoro que tiene, yo decía estos días en Yopal, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una palabra viva. No es la palabra de un autor cualquiera, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y esa palabra es viva y es eficaz. Y cuando uno empieza a ver estas promesas de la palabra, estas cosas aquí escritas maravillosas de la palabra, que se vuelven realidad, créame que uno se apasiona más por la palabra de Dios. Uno se enamora más de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, jóvenes y amigos, yo les invito en el nombre del Señor a que disfrute usted ese libro poderoso que tiene en sus manos, a que lo abra, a que lo escuche, a que le crea la palabra. Vea, la palabra de Dios ocasiona efectos extraordinarios, fuera de serie. No tengo mucho tiempo, ¿cierto? Pero quiero mencionarles rápidamente unos efectos. ¿Qué le sucede? Aquí lo voy a hacer aquí. ¿Qué le sucede al que tiene la Biblia cerrada todo el tiempo? Vivir así, amargado, triste, sin orientación. Pero ¿qué le sucede al que abre la palabra de Dios? Aunque viva momentos de dolor, todos los hemos vivido, enfermedades, situaciones que uno no se explica. Pero cuando uno abre la palabra, oiga, produce unos efectos grandiosos. Yo reto en el nombre del Señor Jesús a los que están viendo este video, hágalo por prueba un mes. Juicioso, escuche la palabra, no se pierda cultos, cuando vaya, preste la atención. Y juicioso, abra la Biblia todos los días y empiece a estudiarla, solo por un mes. Se acordará que después de ese mes, usted va a empezar a ver cosas milagrosas en su vida, porque la palabra va a ser como ese combustible para que usted camine, para que usted crea que hay un Dios todopoderoso, para que usted crea que los milagros no han pasado de moda. Pero si está cerrada, viviremos como en una tierra, pero desierta. ¿Qué efectos? Miremos rápidamente unos efectos extraordinarios, fuera de serie, que ocasiona toda aquella persona que entra en contacto con la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios limpia. Solo voy a leer para que usted tenga una idea. La palabra de Dios limpia. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dos ejemplos rápidamente. Uno, Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice que cuando Josías comenzó a reinar, mandó a remodelar el templo, y que un sacerdote de los que estaba ya encargado del templo encontró el rollo de la ley y se lo leyó a Josías, que era la palabra en aquel tiempo, la Torá. Y cuando la leyó, Josías rasgó sus vestidos y de una vez dijo, oiga, yo pensaba simplemente reestructurar el templo, pero hay que sacar toda esa basura que hay, porque esto es lo que nos está contaminando, nos está haciendo daño. Y no solamente purificó el templo sacando ídolos, basura, sino que también purificó la nación. La palabra de Dios hace que nuestro cuerpo, nuestro templo esté limpio. La palabra de Dios hace que nuestra mente esté limpia en vez de llenarse de basura, que se oye, que se ve. La palabra de Dios hace que usted tenga un corazón limpio también.
Eso dice la Biblia. El segundo ejemplo es Juan capítulo 15, verso 3. El Señor 3 años y medio después de hablarles palabra y palabra y palabra a sus discípulos, le dijo a los discípulos: oiga, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que cuando alguien entra en contacto con la palabra, milagrosamente empieza una purificación en su alma. 2. La palabra de Dios ordena los pasos. Salmos 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.